Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. En este sábado tenemos los estudios bíblicos, hermanos, de Escuela de Formación Cristiana. Y estamos viendo los fundamentos de nuestra doctrina. El próximo sábado vamos a tener el estudio número 5, que estamos viendo los fundamentos de la sana doctrina. Y vimos en primer lugar, hermanos, lo que es la depravación total. Después la elección incondicional. Después la expiación particular. Y hace 8 días vimos la gracia irresistible de Dios. Vamos a dar un repaso a estos 4 pasos. Y nos toca después el 5 punto, el 5.º punto, que es perseverancia de Dios. O algunos le llaman perseverancia de los santos. ¿Qué se enseña, hermanos, cuando se habla de depravación total o depravación completa? Que cuando el hombre en Génesis capítulo 3 cayó en pecado, nuestros primeros padres, todo su ser se corrompió. El hombre murió físicamente y espiritualmente. Físicamente fue muriendo por etapas, porque en el original hebreo, cuando el Señor le dice a Adán, todo árbol puedes comer, pero el de la ciencia y del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el hebreo dice, muriendo morirás. El momento que el hombre desobedeció a Dios, empezó a morir físicamente, empezó a envejecer. Además, perdió toda la comunión y toda la sintonía que tenía con Dios ahí en el Edén. Fue echado del huerto porque ya no podía Dios brindarle los privilegios que tenía antes de la caída. Y ahí en la caída obedeció más la voz de Satanás que la voz de Dios, que la palabra de Dios. También por el pecado entró la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. En ese momento que el hombre cayó en pecado, murió espiritualmente. Hubo una separación completa entre Dios y el hombre. Si Dios no hubiera tenido gracia y misericordia hacia el hombre hubiera muerto totalmente. Pero Dios decide salvarlo. Además los cubre con pieles. Tuvo que haber matado a un animal. Tuvo que haber derramado sangre, nuestro Dios, para cubrir con pieles al hombre y la mujer. Hagan de cuenta como una profecía que apuntaba hacia el futuro en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, por esa gracia y esa misericordia incondicional, Dios también le dio la promesa de un Salvador. En Génesis 3:15 encontramos esa primera promesa de un Redentor. Le dijo Dios a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Y esto se cumple en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da el golpe completo y fatal en la cabeza a Satanás, derrotándolo totalmente. En tanto que el diablo le dio esa herida al Señor en el calcañar cuando fue crucificado. Depravación total quiere decir que el hombre es incapaz. No solamente perdió la relación y la sintonía con Dios completa y total, sino que también el hombre quedó imposibilitado de su libre albedrío. Antes de la caída tenía libre albedrío. Podía decidir por sí mismo lo bueno o lo malo. Después de la caída ya no puede, porque el pecado lo ha cegado, lo ha trastornado. La muerte espiritual lo ha separado totalmente de Dios.
que el hombre no puede buscar a Dios ni reconciliarse con Dios, porque es incapaz. Y eso fue en consecuencia del pecado original. Quizás ustedes se dirán, pero pues, ¿por qué Dios está conviviendo todavía con Adán y Eva, hablando con Adán y Eva después de la caída? Por su gracia, por su misericordia. Acuérdense que cuando Adán y Eva cayó en pecado, el Señor lo empezó a buscar en el huerto y a llamarlo. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué dijo el hombre? Cuando oí tu voz me escondí, porque estaba desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso me desobedeciste comiendo el fruto que yo te había prohibido? Y ahí empiezan las culpas. El hombre culpa a la mujer a la serpiente, etcétera. Pero ahí vemos que el hombre es incapaz de acercarse a Dios, sino que Adán y Eva se esconden de Dios. Hasta el día de hoy el hombre se esconde, no quiere saber nada de Dios. No tiene esa fuerza para buscar a Dios. Por eso la depravación total quiere decir que todas las partes de su ser, de su alma, están corrompidas por el pecado y por sí mismo no puede buscar a Dios. ¿Quién es el que viene en busca del hombre aún en el huerto del Edén? Es Dios. ¿Quién lo reconcilia con Dios? Dios mismo. ¿Quién lo cubre? El hombre se vea cubierto de hojas, de árboles, pero el que lo cubre con pieles y que cubre además su pecado es Dios, el Señor lleno de amor, de misericordia y de gracia. Si no, no estaríamos aquí para contarlo. Dios hubiera matado al hombre y a la mujer y lo tenían merecido por su pecado, pero Dios tuvo compasión y misericordia de ellos. Eso se enseña en la depravación total. Ahora, en la elección incondicional que vimos, es que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió quienes serían parte de su iglesia y de su pueblo. Antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios 1 y 4 y 5 y versículo 11 también. Dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser justos, para formar parte de la iglesia de Dios. No es el hombre quien elige a Dios, sino es Dios que por gracia lo elige. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es el hombre que elige ser cristiano, no es el hombre que elige seguir a Dios, sino es Dios quien lo elige para que el hombre lo siga, se arrepienta, se convierta a Él. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:9, cuando el apóstol Pablo dice: yo no soy digno de ser apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor, pero por su gracia soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano conmigo. Y en Juan 15:16, ¿qué dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Nada más lo dice a sus discípulos, no a todos. Obviamente que está hablando también a su iglesia, que son también sus discípulos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que dice ahí en San Juan 15:16. Escuchen, se los voy a leer textualmente. San Juan 15:16 dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fue Dios quien eligió a su pueblo para ser parte de su iglesia. ¿Qué dice en Deuteronomio 7, 6 y 7? Dice, yo no los elegí a vosotros, no los escogí por ser mejor que los demás pueblos, no. Ustedes eran un pueblo insignificante ante los demás pueblos.
sino dice por amor y por gracia yo los escogí a ustedes para hacerme un pueblo especial. Es Dios el que escoge al ser humano para formar parte de su iglesia. No es el hombre que escoge a Dios, es Dios quien lo escoge. Y le da las habilidades con el Espíritu Santo para entregar toda su vida al Señor. Ese tiene que ver con elección incondicional. Dios nos salva no por nuestras buenas obras, sino nos salva por amor, por su gracia, por su misericordia, porque nosotros no había algo bueno cuando Dios decidió salvarnos. Por eso es por su gracia, y se llama esta doctrina elección incondicional. Si Dios pusiera condición para elegirnos, nadie sería salvo, absolutamente nadie. Nadie buscaría a Dios. Es Dios el quien escoge y elige los que serían miembros de su iglesia. La tercera doctrina que vimos en estas bases doctrinales de la sana doctrina es expiación particular. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo muere por los elegidos, muere por su iglesia. Y hay muchos textos que enseñan esto. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice el Señor, hablando de la esposa y del esposo y hablando de la iglesia y de él. Les voy a leer textualmente lo que dice en Efesios 5:25. Dice así, hermanos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No se entregó por el mundo, se entregó por la iglesia, murió por la iglesia, sufrió por la iglesia. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6? Dice lo siguiente, hermanos. Dice el versículo 20 del capítulo 6 de 1 Corintios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla claramente de que Jesucristo con su preciosa sangre compró a la iglesia, a su iglesia, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y en la oración de intercesión de Juan capítulo 17, Jesucristo en el versículo 9, cuando intercede por su discípulo, dice: no pido por el mundo, sino pido por los que me has dado. Está hablando de la iglesia. Y también dice: y pido por aquellos que en el futuro van a creer en mí. Y dice: y Señor, ninguno se perdió de los que me diste, solamente el hijo de perdición, en este caso Judas Iscariote. Ahí vemos otra vez Jesucristo intercediendo por su iglesia, intercediendo por su pueblo, intercediendo por los elegidos. La doctrina que vimos hace 8 días se llama gracia irresistible, a los que el Señor eligió y por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios los llama para salvación. Esta doctrina se llama gracia irresistible porque nadie puede resistir el llamado de Dios. Cuando Dios tiene decidido que una familia va a ser cristiana o una persona va a ser cristiana, el Señor lo llama a través de su palabra. Un ejemplo muy claro en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es la conversión de Pablo. Pablo ni de broma quería ser cristiano. Era perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos y odiaba a Dios. Y veía a la iglesia de Cristo como un peligro para la religión judía. Por eso se armó y pidió cartas de las autoridades religiosas
para perseguir a los cristianos en todas las poblaciones del territorio de Palestina y fuera de Palestina. Pero cuando va a Damasco, con ese propósito de perseguir la iglesia, tiene un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, todo aturdido, todo desconcertado, le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo pensaba que estaba al servicio de Dios al matar y al perseguir a los cristianos, pero ahora se da cuenta que estaba equivocado totalmente, que era enemigo de Dios y enemigo de la iglesia de Jesucristo. Por eso hace un momento les dije que Pablo ni de broma quería ser cristiano. ¿Quién lo hace cristiano? La obra del Espíritu Santo. Dios tenía la mirada en Pablo. Por eso puede hablar con toda seguridad Pablo en Efesios 1, 4, 5 y 11. Dice: el cual, hablando de Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y para ser parte de su iglesia. Pablo y otros más que fueron llamados por los discípulos, hablando de los discípulos del Señor, sus hermanos en la carne no creían en él, lo tenían como loco. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, sus hermanos se convierten. Judas, su hermano, se convierte, no Judas Iscariote. Judas, su hermano, se convierte. Santiago se convierte. Simón se convierte, que eran hermanos del Señor. Y ahí encontramos la carta de Judas antes de Apocalipsis, del hermano del Señor, y la carta de Santiago, del hermano del Señor. No fueron ellos que quisieron seguir a Cristo, fue el Espíritu Santo que los tocó, los cambió, los transformó y los hizo cristianos. Por eso se llama gracia irresistible, porque nadie puede resistir el llamado de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9, no es del que corre ni del que quiere ser cristiano, sino del que Dios tiene misericordia. No del que quiere ni del que corre, dice Pablo, sino del que Dios tiene misericordia, que por su gracia le toca su corazón y lo transforma y lo hace cristiano. Y esto Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. No eres tú que decides ser cristiano, es Dios quien decide que tú seas cristiano, que tú seas transformado por el Espíritu Santo y te reconcilies con ese Dios verdadero. No eres tú quien quieres arrepentirte. Vuelvo otra vez al tema de Génesis 3. Adán y Eva ni de broma iban a reconciliarse con Dios. Habían fallado, habían pecado y se escondieron. Y el hombre de hoy también se esconde. Se esconde a través de diferentes filosofías, negando a ese Dios verdadero, ese Dios creador, a ese Dios único, soberano, amo y Señor del universo. Así que la gracia irresistible la encontramos muy como ejemplo en la vida de Pablo, en la vida de Jonás, el profeta del Antiguo Testamento, que cuando Dios lo manda a predicar, él se va del lado contrario, huyendo de la presencia de Dios a través del mar. Pero ¿qué hace Dios? Levanta una tempestad. Jonás es tirado por los marineros al mar y hay un pez grande, la Biblia nos dice qué clase de pez, un pez grande, lo traga, está 3 días y 3 noches en el pez y después lo vomita el pez a orilla del mar. Y viene otra palabra de Dios: Jonás, vete a predicar a Nínive. Ahora sí, Jonás por las buenas va a predicar. Pero ¿quién es el que hace la acción, la obra en el corazón de Jonás? Es Dios, no es Jonás. Porque Jonás estaba decidido no predicar en Nínive. Y hay otros hermanos que piensan de que aquí vemos estos pasajes, parece que nosotros enseñamos que Dios lo manipula todo. Es que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Ni una, como dice el Quijote de la Mancha en su tercera sección, ni una hoja del árbol cae sino la voluntad de Dios. La novela de Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha, porque él era un estudioso de la Biblia y por eso en toda su novela hay
textos de la Biblia. Y él ahí dice, ni una hoja del árbol cae sino la voluntad de Dios. Hermanos, nada sucede sino la voluntad de Dios. Dios tiene el control absoluto de todo, de los huracanes, de los terremotos, de esta pandemia. Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando en el mundo. Hermanos, hasta aquí dejamos este repaso y el próximo el próximo sábado van a tener, hermanos, el estudio de estas 5 doctrinas clave y fundamentales de la sana doctrina. Dios les bendiga y vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Pedimos tu ayuda y tu auxilio divino con tu Santo Espíritu. Toma en tu mano a tu iglesia, a tu pueblo. Abre nuestros ojos para ver con claridad y entender tu plan eterno que tienes para con el mundo y para con la iglesia y para cada creyente. Oh Dios, en tu mano dejamos nuestras vidas y en tu mano dejamos tu iglesia, Jesús el buen pastor de Chalma de Guadalupe. Quédate con tu pueblo, Señor, y prepáranos para el domingo, el día de mañana, para el culto de adoración a ti a las 10 de la mañana. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.